Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti, José Carlos, por la invitación a participar en esta conferencia. Para mí todo un honor formar parte de este ciclo, ¿no?, que se inicia este año y bueno, extender esta gratitud a toda la Junta de la SECA, de esta sociedad. Y bueno, sin más dilación, la conferencia que voy a realizar, intentaré no alargarme mucho, se va a centrar en la producción afórica, sobre todo la producción afórica, también en parte hablaremos de los hornos, pero sobre todo de la producción afórica y su difusión en el área de la costa centro-tarraconense, centrado en las producciones de vino, que como todos muchos conoceréis, es la principal producción que se exportaría en ánforas en este territorio. Bien. Otra de las líneas que hemos desarrollado, en este caso en colaboración con el investigador Ramón Járrega, director del proyecto Ciglinae Hispaniae, en el cual también formo parte, realizamos unas pequeñas prospecciones en el territorio de Sagunto, tratando no tanto de encontrar nuevos hornos, sino de los hornos ya conocidos, acudir a ellos para registrar, documentar nuevos fragmentos, para conocer mejor estas producciones y sobre todo también poder realizar una primera caracterización alcométrica. Para estos trabajos también contamos con la ayuda del doctor Enric Coulomb y sobre todo documentamos materiales en el alfar de Orlé y en el alfar de Sabato 2, mientras que en el alfar del Sars, donde Aranegui, por ejemplo, no propone que provendría la marca MPM, no documenta, o sea, no lo encontramos. Lo cual no quiere decir que no esté, simplemente que nuestras prospecciones no conseguimos dar con. Bueno, de los resultados, como los tenemos publicados recientemente en un artículo en Lucentum, pues remito a él para más detalles, aparte de lo que me puedes preguntar en el turno de preguntas, pero simplemente decir que sobre todo documentamos formas en estas prospecciones de la familia de las Dressel 2 y, bueno, más curioso fue, por ejemplo, este borde que tenemos en pantalla de la familia de la Dressel 711, que es un elemento que no se conocía en este lugar y sí que las pastas parecían locales, muy similares a las otras producciones y que, bueno, sí que se conoce en otro taller, más al sur, en el caso de Paterna, en Lord de Pepica, donde sí que se planteó la presencia de producción de RS711, ¿no? Así que no sería del todo anómalo, aunque no se conocía hasta ese momento en esta zona tan al norte. Bueno, a su vez encontramos receptor de cocción, etc. Simplemente me detendría un momentito en este sello, que también documentamos en estas prospecciones en Orlé, que también es una anomalía dentro de las producciones del ámbito de la costa central tarraconense. Como veis, se trata de un pivote. Todas estas producciones suelen sellar en el borde, la gran mayoría de ellas. En este caso aparece un pivote, algo relativamente curioso. El propio sello tampoco tenemos ningún paralelo, ¿vale? Bueno, la lectura que hicimos, como veis, parecería una D, luego una O, ¿no?, inserta una I, y luego una D, así que probablemente podría decir DOIT, o sobre todo, ¿no?, DIOT, que es la propuesta que hacemos en este trabajo. Pues, referiría a un Diodorus, sería la hipótesis que creemos más probable. ¿Vale? Pero sobre todo nos sorprendía el tipo de sellado, muy distinto a lo que conocíamos en otros áreas. En cambio, sí que es muy habitual, como sabéis, en el área tarraconense. Se realizó, a partir de los restos que documentamos, se realizó una primera caracterización alcométrica de estos envases saguntinos, del área de Saguntum, por primera vez en envases de época romana. Y estos trabajos los coordinó la profesora Verónica Martínez en la Universidad de Barcelona y también forman parte del artículo que hemos hecho mención. De nuevo se hizo lámina delgada, fluorescencia y difracción de rayos X y sobre todo mostraron la presencia de pastas calcáreas relativamente finas, pero mucho menos que las de la zona que hemos visto antes para el caso de la rana, ¿vale?, con calcita, microfósiles, dolomita, etc. Pero bueno, no quiero aburriros con esta parte. Ya cualquier detalle, por supuesto, lo puedo comentar después. Bueno, fotos de lámina delgada, etc. Vale, y ahora vamos a entrar una vez nos centramos en un primer momento en la fase del ámbito de la producción, en el caso de la rana, en el caso de las prospecciones en el caso de alfares de Saguntum.
La siguiente línea que hemos tratado de desarrollar se centra en mejorar el conocimiento sobre las exportaciones. ¿Dónde iban estos envases? ¿No? ¿Dónde iba el vino? El último término que nos interesa es el vino, no los envases. Bueno, en este sentido, las ánforas de Saguntum, cuando yo empecé, ¿no?, a trabajar este tema, bueno, era un caso bastante llamativo en el sentido de que aparecían en las fuentes. Por ejemplo, en autores como Frotop o Frontón, en el texto que vemos en pantalla, aparecían mencionados la presencia del vino saguntino. En cambio, su presencia fuera de la zona del ámbito regional y sobre todo su presencia en Roma era muy, muy limitada. Hasta el punto de que, sobre todo, la principal hallazgo era la presencia de un sello en Roma, que era el BC Mater Saginto, que, bueno, como luego se demostró por diversos autores como Piero Berni, etc., se trataba lógicamente de una ánfora de Dresel 20, con lo cual, por momentos, parecía que no había exportación de vino de Sagunto en la zona de Roma. Y en este momento, y en ese contexto, es cuando aparece un trabajo del doctor Hernández, en el año 2017, donde directamente se cuestiona esta referencia, estas tradicionales referencias al vino de Sagunto, que, como digo, la más clara es la de Frontón. Este autor reflexiona, ¿no?, sobre este ámbito y plantea que en realidad se trata de un fallo y que el texto de Frontón referiría en realidad al vino de Zaginto, ¿vale?, en Oriente, ¿no?, en la zona del Egeo. Lo que vendría a mostrarnos el por qué no encontrábamos en el plano arqueológico esta presencia de estas ánforas binarias fuera del ámbito regional, no aparecían en tan poca cantidad. Bueno, pues, paralelamente se volvieron a encontrar, se encontraron algunos sellos en la zona de Roma, en la propia Roma, como el nuevo mercado del Testacho, que evidenciaban una presencia de ánforas de la zona de la costa central tarraconense, aunque fuera minoritaria, a partir de la epigrafía. Y paralelamente nos encontramos con una publicación que hacía referencia a un pecio, el caso del Mariposa E, que, bueno, el cual nos vamos a centrar. Este pecio aparece fue hallado en el litoral de la costa del Alguero. Aquí lo tenemos en pantalla, en el norte de Cerdeña, como todos sabemos. En la playa de la Mariposa, de ahí el nombre, se encontraron 6 pecios, o se propuso la presencia de 6 pecios. El quinto de ellos sería el que lo vamos a centrar, el Mariposa E, ¿no?, de ahí la letra. Vale, este pecio se excavó en los años 90 por parte de la dirección científica de Giorgio Spano y la dirección técnica del investigador Virgilio Gavini, y se encontraron envases, fundamentalmente envases como los que tenemos en pantalla, que claramente son ánforas de Dresel 2, que presentaban algunos de ellos, y se publicó como tal en el artículo una foto de la presencia del sello MPE, que, como veremos, como todos sabéis, permitió vincularlo a los casos Saguntum. Inicialmente este pecio se publicó diciendo que sería un cargamento de la zona de la Laietania, a raíz de unos grafitos ante Coctunan, que llevó a esta confusión, pero, como digo, la presencia de este sello MPM, lógicamente, llevaba a pensar que estábamos ante un pecio que era de origen saguntino, ¿no? El MPM, nuestra trianómina en el borde de ánforas de Dresel 2, es el sello más conocido de las producciones de este área. Así que, cuando empezamos este proyecto de investigación, decidimos realizar con la ayuda en codirección junto a Jaime Molina, el propio Virgilio Gavini y distintos compañeros y compañeras de la Universidad de Alicante que nos acompañaron, realizamos una pequeña estancia en Cerdeña y estudiamos este cargamento. Bueno, el cargamento, en parte, estaba expuesto en el Museo de Alguero, en una vitrina de la cual tener la imagen en pantalla, donde se observa como no solo eran ánforas, ¿no?, también aparecieron otros elementos. Y parte del cargamento, a su vez, estaba en unos almacenes en Sasa, donde los estudiamos. Centrándome, antes de volver a las ánforas, simplemente decir que este cargamento tenía como carga secundaria la presencia de envases de paredes finas, del tipo Mayer 33, si no me equivoco, en distintos módulos, como veis en la parte baja, en 4 módulos distintos, en 4 tamaños. De hecho, estaban colocados uno dentro de otro, como forma de transportarlos. Y junto con las ánforas Dresel 2, que ahora veremos, serían las ánforas Dresel del cargamento principal y estos envases el cargamento secundario. Un cargamento muy, muy uniforme, como veis.
como carga probablemente de a bordo, se encontraron otros envases cerámicos, en número muy pequeño, ¿no? Algunas sigilatas, algún mortero, alguna jarra, y un número muy pequeño también de ánforas de otros lugares, que por una parte 3 envases de ánforas que vinculamos al área norte tarraconense, ¿no? Al área layetana, de los que tenemos 2 en pantalla, a la izquierda. A su vez, un envase de la zona de Cádiz, que tenía pastas de la zona gaditana y la forma típica de la familia de la Dresser 711. También, aunque no lo he puesto en pantalla, encontramos un envase del tipo Halter 70, de la zona de Guadalquivir, y también, por último, un pequeño fragmento de ánfora Dressel 2 que probablemente lo vinculamos al área Campar, con las típicas pastas de esa zona. Bueno, pero el cargamento principal, ¿vale? Estos son creo que únicamente el 4% del cargamento, el resto, el 96% o 97%, se trata de ánforas Dressel 2, de la zona de... Todas presentaban el sello MPM, o todas, disculpad, 30 de ellas, 29, presentaban el sello MPM, el mismo sello, ¿vale? Y, bueno, claramente eso nos permitía vincularlo, ¿no? De forma inicial al ámbito saguntino. Estas envases, a su vez, tienen diversas variedades morfológicas. Hemos detectado 4 grupos, que también estamos terminando el estudio de este pecio, que publicaremos ya en detalle los próximos meses. Pero ya puedo adelantar cómo tenemos 4 variedades morfológicas. A su vez, los sellos, todos son MPM, este trianómina, ¿no? Que probablemente se vincule a la familia de los popilio, que están también documentados en Sagunto, aunque también puede referir otro nomen, ¿vale? Pero aparecen con distintas matrices. Así que encontramos diversas matrices. El mismo sello, el mismo trianómina, pero con distintas matrices. Y estamos tratando a su vez de vincularlo con las distintas formas, ¿no? Estas variedades morfológicas, a su vez en relación con estos sellos, y a su vez contrastarlo con el análisis de pastas, por comentar, ¿vale? Para ver si podrían responder a distintos alfares a pesar de tener esta misma marca, ¿no? Cual da información sobre el sistema de producción, que tan interesante es. Vinculado a esto, también tenemos un gran repertorio de epigrafía de grafitos, ¿no? Antecocturan, he puesto 3 en pantalla. Sobre todo se trata de grafitos unilíteros, pero también hay algunos con dos letras, que de nuevo dan información, ¿no? Sobre todo el cruce con todos estos datos para conocer el ámbito de la producción de estos envases. Y a su vez tenemos un pequeño conjunto de tituli picti, que es uno de los elementos yo creo más interesantes de este barco, de este cargamento, también en parte motivo que realizáramos este estudio en Cerdeña, que está actualmente siendo, junto con el trabajo que hemos realizado Jaime Molina y yo, estamos ahora actualmente, lo está llevando a cabo el profesor y investigador Piero Berni, que un gran experto en este campo. Estos tituli picti, en gran medida, se encuentran en un estado relativamente deteriorado. También hace varias décadas que se excavaron, lo cual ha podido perjudicar, ¿no?, el estado de la lectura cuando lo estudiamos a finales del año 2017 en Cerdeña, pero aún así ofrecen una información de gran interés. Tenemos que pensar que el principal titulus pictus que se conocía en este tipo de envases era uno que se halló en la Narbonense, que publicó Bernard Liu, que hacía referencia a una A y una M, que podría tener relación con Aminium, ¿no? Una de las cepas que menciona, por ejemplo, Plinio, una cepa de vino blanco que menciona Plinio. Pues en este caso se va a aportar tenemos 8 tituli picti que permiten conocer el sistema de titulatura de estos envases, algo que era totalmente desconocido. Se puede confirmar la presencia de la producción de la variedad Aminium. Tenemos, como vemos aquí en pantalla, por ejemplo, a la izquierda la letra A y la letra M, al igual que en el ejemplar de la Narbonense, que apuntaría a la producción de este tipo. En la parte baja vemos cómo también se tiende a presentar un trianómina, con 3 letras, ¿no?, que vinculamos a un trianómina, etcétera, ¿vale? El estudio está terminándose también en estos momentos, pronto lo podremos dar a conocer en mayor. Pero la información es de gran
de gran interés y de hecho ha permitido concretar la datación del pecio, que no lo he dicho, a mediados del siglo I después de Cristo. Al igual que en el caso de la rana o en otros estudios, como en el caso de Sagunto, también incorporamos, en el caso de Mariposae, un análisis de pastas, una caracterización arcométrica. En este caso la realizamos en los laboratorios de la Universidad de Alicante. De nuevo, pues, lámina delgada, fluorescencia de rayos X, difracción y ICP, que nos están permitiendo, a su vez, vincularlo, compararlo con los propios análisis que se habían hecho en el caso de Sagunto, en estas prospecciones que hemos mencionado antes, ¿vale? Cruzar la información. Y bueno, no me detengo en las pastas, simplemente comentar cómo, retomando con este barco, en principio tenemos bastante información que apuntaría que saldría en torno, ¿no?, a la antigua Saguntum. Lo encontramos en el norte de Alguero, en el norte de Cerdeña, en Alguero, muy cerca del estrecho de Bonifacio. Así que, bueno, lo más probable, ¿no?, la hipótesis que barajamos es que este barco se hundiría cuando se dirigiría a la costa del Tirreno y que antes de atravesar el estrecho de Bonifacio, por algún temporal, tuvo que refugiarse en el litoral de la Mariposa, en Alguero, donde finalmente se produjo este naufragio, pero que probablemente el destino sería la costa del Tirreno y bueno, pues probablemente el destino a su vez sería la propia Roma, ¿no? Sería el destino que consideramos más probable, por ejemplo, en el puerto de Portus, ¿no?, fundado por Claudio y luego ampliado por Trajano, en el que tanto trabajó el malogrado Simon Cave. Sería probablemente uno de los destinos más probables para este cargamento. Así que, bueno, centrándonos ahora brevemente, bueno, vinculado a lo que hemos presentado del Mariposa, si analizamos la difusión de estos envases, nos encontramos con que, en el caso de las ánforas de la familia de la 304, que es la familia más difundida, como veis en los puntos rojos, sobre todo se conocía para el ámbito regional y había un pequeño foco de cierta difusión en la zona de la Narbonense, litoral sobre todo en Porra, Nautic y alrededores. En el caso a partir de ahí encontramos hallazgos muy dispersos. Tenemos que tener presente que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de estudiar la difusión de este tipo es que son tipos muy poco conocidos, sus producciones en la costa central tarraconense, presentan morfologías similares a las de otras áreas, no tenemos un tipo muy diferenciado que permita solo por la morfología claramente atribuirlo a esta área. Así que, salvo en los casos que hay epigrafía, es muy, muy difícil que encontremos en la literatura científica una vinculación a este área. Así que prácticamente eso se limita a la epigrafía y no siempre de hecho, en la rana, por ejemplo, no hemos encontrado ningún sello, lo cual nos hace ver la dificultad, ¿no?, que hay para conocer sus exportaciones. En este sentido, los hallazgos en Roma, ya lo hemos comentado antes, como en los últimos años sí que se han encontrado algunos sellos que evidencian su presencia. A su vez, recientemente, aunque es en el caso de la oliva 3, que es una forma en principio olearia, se ha publicado por parte de Dr. Enrique Culomi y Ramón Járrega también envases encontrados en Roma, ¿vale? Pero a su vez son hallazgos muy esporádicos. El salto, creo, desde nuestro punto de vista, que supone el Mariposa sería muy grande, porque por primera vez encontramos un barco es el primer pecio que se encuentra en tránsito, ¿no? Se había encontrado algún pecio, por ejemplo, en la propia costa de Alicantina, pero es el primer barco que encontramos viajando, ¿no?, probablemente, como digo, a la área tirrénica, en el que la carga principal son ánforas de este origen, vino saguntino, vino del entorno de Sagunto, que se dirigiría probablemente a Roma, lo cual creemos que está redimensionando la producción y la exportación de estos envases. Hasta este momento siempre eran hallazgos muy esporádicos. Ahora encontramos un barco, carga principal, más de 100 envases que se han encontrado de este origen. Así que, bueno, todo apunta a que conforme se vaya conociendo más estas producciones y vayamos caracterizando también las pastas, etcétera, vamos a encontrarnos con una difusión mucho mayor a la que conocíamos. En este sentido, por ejemplo, el año pasado, creo que fue en el año 21, tenemos un nuevo punto en la zona de la Campania, que fue publicado en el boletín de la Asociación de la SECA, que también, bueno, en este caso había un sello nuevo, Hilari, pero se vincula probablemente de este área, que, bueno, de nuevo evidencia esta producción. Y en este sentido, a su vez,
parece interesante mencionar, aunque todavía lo tengo en proceso de estar muy inicial el estudio, pero realizamos una estancia hace no mucho tiempo en Cambridge y tuvimos la ocasión de estudiar en Londres bueno, un pequeño contexto de materiales en el cual se encontraba este ánfora que vemos en pantalla, ¿vale? El sello, más o menos, ¿no? Lo podéis leer, el QF Salvi, ¿no? Quitus Fabio Salvi, que se trata de un sello que bueno, claramente también remite, es conocido en el área de la zona de Sagunto y que se conocía sobre todo hasta ahora en este área narbonense, la cual ya hemos hecho mención que había presencia de epigrafía anfórica de este territorio. ¿Vale? Pues ahora lo encontramos en Britania, ¿no? En Londres, igual Londinium, la presencia de este envase. Apenas pudimos ver materiales, ¿vale? Para saber cuál sería el alcance real de estas producciones, pero en este contexto, bajo la Actual City de Londres, encontramos este envase que de nuevo evidencia que la presencia de este vino sería mucho mayor a la reflejada en la historiografía, ¿vale? De hecho, este tipo inicialmente no se vinculó tampoco al área de Sagunto, ¿no? A pesar de la presencia de este sello. Así que todo apunta a que cuando no hay epigrafía, y casi siempre el problema que tenemos con estos envases es que no suele haber epigrafía, salvo sobre todo el área saguntina, que tiene un mayor índice de sellado en general. Pero la rana no hemos encontrado ninguno después de miles y miles de fragmentos. Pues esta ausencia de epigrafía está limitando mucho el verdadero alcance o el conocimiento sobre el verdadero alcance de estas producciones. Así que bueno, al final creo que he ido demasiado rápido, me he ido saltando partes para no alargarme, se me ha quedado un poco corto. Bueno, para terminar, simplemente decir que es un trabajo colectivo el que estamos desarrollando desde el año 2017, colaborando con distintas instituciones, distintas personas y, por supuesto, también no sería posible sin la colaboración de estudiantes, sobre todo en el caso del área de la Universidad de Alicante, como los que podemos tener en pantalla. Y bueno, queremos también aprovechar esta conferencia y luego, sobre todo, va a ser colgada para darles las gracias por su participación. Y bueno, ya hasta aquí sería la presentación. Ahora, por supuesto, quedo abierto a cualquier pregunta que me queráis formular y trataré de dar respuesta. Gracias, Daniel.